Sean bienvenidos a la siguiente sesión. Hoy día vamos a desarrollar el tema de teoría de conjuntos. Vamos a resolver algunos ejemplos. Antes vamos a repasar lo que se refiere a los intervalos de números reales. Los intervalos de números reales son subconjuntos de los números reales. Se clasifican en los siguientes intervalos acotados o finitos. Se llama acotados porque en el extremo derecho e izquierdo tiene límite. Entonces, entre estos intervalos tenemos el intervalo cesado. Vamos a anotar intervalo cesado. Esta es la notación conjuntista. X que pertenece a los reales, tal que X es menor o igual que B y mayor o igual que A. En notación de intervalos, el intervalo cesado se anota con corchete. Acá está. Su gráfico. Acá está intervalo cesado desde A hasta B. Un ejemplo, intervalo cesado desde -1 hasta 5. El intervalo abierto, esta es la notación conjuntista, entonces no incluye los extremos a diferencia del intervalo cesado. Su notación es un paréntesis o un corchete invertido. Sus gráficos, este es el intervalo abierto. En los dos extremos no toma en cuenta los puntos, los extremos. Y está su ejemplo por acá. El siguiente tipo de intervalos es el intervalo semiabierto a izquierda o semicesado a derecha. Entonces, estos intervalos se caracterizan de esta forma. Acá vamos a poder ver intervalo abierto cesado también se llama. X pertenece a los reales tal que X es menor o igual a B y es mayor a A. Por lo tanto, en el extremo A es abierto, como vemos en la figura. Y el extremo B es cesado, toma en cuenta el punto. Aquí tenemos el ejemplo de un intervalo semiabierto a izquierda. Luego tenemos el intervalo semiabierto a derecha. El semiabierto a derecha simplemente va a cambiar el signo, X menor a B y mayor o igual a A. Por lo tanto, está cesado en A, entonces ahí va a ser corchete. Está abierto en B, va a ser paréntesis. En el gráfico, cuando es paréntesis, cuando no incluye el punto, es un pequeño punto abierto, sin pintar. Cuando incluye al extremo, es un punto abierto, cesado. Y su ejemplo respectivo, un intervalo semiabierto a derecha, desde -1 hasta 5. Vamos a continuar con los intervalos. Los intervalos ilimitados a derecha y a izquierda. Entonces, el intervalo ilimitado a derecha se escribe de esta forma. Intervalo ilimitado 1, X que pertenece a los reales, tal que X es mayor o igual que A. O puede ser también mayor que A solamente. Entonces, si incluye el punto, precisamente este es el gráfico. A hacia la derecha. Si no incluye el punto, fíjense acá está A abierto en A, este es el gráfico. Un punto abierto en A y hacia la derecha. El intervalo ilimitado a izquierda, acá está este y este. El primero es el cesado en el extremo A, que es este. El segundo abierto en el extremo A, que es este. O sea, al extremo izquierdo está no tiene límite, por eso se llama ilimitado. Bien, esos son los intervalos. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. El ejemplo correspondiente. Para el ejemplo tenemos un conjunto A. Además, A y B, subconjunto de los reales, son intervalos. Entonces están definidos de esta forma. A igual a n que pertenece a los reales. Este es el conjunto universo. Tal que el valor absoluto de n más 1 es menor o igual a 2. Y el conjunto B, n pertenece a los reales, está dado por esta inecuación. N más 1 sobre n menos 4 menor a 0. Entonces, lo que vamos a hacer primero es escribir en forma de extensión estos dos conjuntos. Por lo tanto, para el primer conjunto tomamos su condición. Y esa condición es esta. Valor absoluto de n más 1 es menor o igual a 2. Esa condición. Bien, ya una vez tomada esa condición, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad de los valores absolutos en los números reales. Entonces, por propiedad tenemos esta expresión.
desaparece el valor absoluto y el 2 positivo y mayor o igual a menos 2 negativo, propiedad de los valores absolutos. Por lo tanto, vamos a tener este 1 que está en el segundo miembro al tercer miembro con signo cambiado. 2 menos 1, solamente 1, que está acá. Este 1 positivo al primer miembro con signo cambiado, menos 2, menos 1, menos 3, que está acá. Por lo tanto, ya tenemos la solución para esa inecuación con valor absoluto. Es este, desde menos 3 hasta 1. ¿No es cierto? Es un conjunto, es un intervalo en este caso cesado. Acá está, desde menos 3 hasta 1. Esta es la notación de intervalos. Esta es la notación de conjuntos. En la notación de conjuntos, fíjese que esta solución se escribe. Y aquí se adelanta n pertenece a los reales tal que. En la notación de intervalos ya no se anota n, sino directamente los extremos. Como es intervalo cesado, incluye menos 3 e incluye 1. Y este es el gráfico que está con rojo, desde menos 3 hasta 1. Ahora bien, vamos a resolver la condición para el segundo caso. Esta es la condición. Entonces, vamos a resolver por el método práctico. ¿Qué dice? Si tenemos factorizado, expresado de esta forma, la incógnita, entonces cambiamos de signo. Va a ser menos 1. Acá está el menos 1. Este va a ser cambiado de signo, n menos 4. Cambiamos de signo a este sumando. Nos sale 4. Acá está. Ahora bien, para ver cuál es la solución, entonces lo que se hace, se marca con signos. Estamos en estos puntos. Desde aquí, desde 4 hasta el infinito, positivo. Desde el menos 1 hasta el 4, negativo. Y desde el menos 1 hasta el infinito, positivo. Intercambiando más, menos y más en la parte del intervalo azul. Por lo tanto, como vemos que es menor a 0, esto es más, esto está marcado con menos. Entonces, toda la solución va a ser desde menos 1 hasta 4. Esa es la solución por el método práctico. Por lo tanto, entonces, por los puntos críticos, si fuera, por ejemplo, mayor a 0, la solución va a ser desde 4 hasta el infinito y desde el menos infinito hasta menos 1. Y también se puede hacer una verificación, ¿no es cierto? Haciendo la verificación, a ver, veamos, para 0, x vale 0, empezamos aquí, 0 y 0. Va a ser menos un cuarto, es menor que 0, verdadero. Entonces, el intervalo azul es la solución. Como acá vemos que el denominador no puede ser 0, por lo tanto, no se toma en cuenta el 4. Además, solamente dice menor, entonces tampoco tomamos el cuenta en menos 1. Si fuera igual, hay que tomar en cuenta el menos 1. Esto va a ser intervalo cesado. Bien, esa consideración. Como dice solamente menor, entonces no se toma en cuenta el extremo menos 1. Aquí tenemos resuelto los dos conjuntos en forma de intervalos están escritos y también graficados. A partir de este gráfico, los demás incisos es muy sencillo de responder, como vamos a ver a continuación. Bien, acá está. Entonces tenemos aquí arriba precisamente el gráfico. Por lo tanto, nos dicen el complemento. De este segmento azul, todo lo que está hacia afuera y todo lo que está hacia afuera que no pertenecen al conjunto B por definición de complemento va a ser desde el menos infinito hasta 1. Como acá está abierto, su complemento va a ser cesado. Acá está. Aquí está abierto en 4, su complemento cesado. Por lo tanto, desde menos infinito hasta menos 1, intervalo cesado en 1. Desde unido, desde 4 hasta el infinito, es el complemento de B. Y ese resultado precisamente tenemos acá. De menos infinito hasta menos 1, cesado, unido, del 4 hasta el más infinito. Es fácil de encontrar el complemento y su gráfico. Ahora bien, para hallar la unión, nos fijamos en el gráfico, precisamente de qué punto a qué punto se repite la doble línea, las líneas azules y las rojas. Podemos ver que desde el menos 1 abierto hasta el 1 cesado. Justamente está acá. Es la intersección, elementos comunes a los dos conjuntos, a los dos intervalos. Por lo tanto, esta es la notación de intervalos y esta es la notación de conjuntos, desde menos 1 hasta 1. Además, incluye el extremo 1 positivo y excluye al extremo menos 1. Y este es su gráfico.
desde -1 hasta 1, la intersección. La unión. Para la unión, precisamente lo que hacemos es tomar toda la línea roja y la azul. Y eso vamos a ver desde -3 hasta el 4 abierto. Desde -3 cerrado hasta el 4 abierto. Es abierto porque el conjunto B no toma en cuenta el 4. Son elementos excluyentes. Por lo tanto, esta es la notación de intervalos y esta es la notación de conjuntos. Su gráfico, desde el -3 hasta el 4, cerrado en -3 y abierto en 4. Entonces, de esa forma se resuelve las operaciones con conjuntos con intervalos de números reales, que tiene mucha aplicación en la parte de los temas de cálculo. Bien, ahora nos piden en el siguiente inciso graficar el producto cartesiano. Para graficar el producto cartesiano en el eje horizontal, se anota los elementos del conjunto A, que son desde -3 hasta el 1. Además, cerrado era, ¿no es cierto? Por eso es línea continua. Ahí está. En el eje vertical, el conjunto B, que era desde -1 hasta 4. Entonces, fíjense, desde -1, intervalo abierto, es por lo tanto línea punteada. Aquí arriba también línea punteada. Por lo tanto, todo este rectángulo es el producto cartesiano. Es un rectángulo de bordes, dos bordes continuos y dos bordes discontinuos. No toman en cuenta los extremos, porque es intervalo abierto el conjunto B. Bien, finalmente la partición de un conjunto. Entonces, este es el conjunto A desde -3 hasta 1. Como dice una partición en dos bloques o celdas, nos han dado el enunciado así. Entonces, encontramos dos intervalos que cumplan. La intersección de estos dos debe ser vacío. Y efectivamente es vacío, porque aquí el -1 pertenece a A, pero no pertenece a sub 2. Por lo tanto, si intersectamos vacío, si unimos, nos da el total. Por lo tanto, cumple las dos condiciones de partición de conjuntos y esta es la solución, por lo tanto. Bien, ahí está un ejemplo muy completo de operaciones con intervalos de números reales. Ahora bien, vamos a resolver algunos ejercicios, las demostraciones. Para las demostraciones tenemos demostrar, esta es la ley de Morgan, A unido con B en complemento es igual a complemento, intersección B complemento. Para ello lo que hacemos es, esta demostración se puede hacer de dos formas. En este caso vamos a hacer de la primera forma por definiciones. Tomamos un elemento que pertenece a este conjunto. Acá está. X pertenece a A unión B complemento. Primero lo que hacemos es definición de complemento. La definición de complemento precisamente está acá. Dice X pertenece al complemento de un conjunto si X no pertenece a ese conjunto. Acá esta no pertenece. Luego, esta expresión yo puedo anotar de otra forma. En vez de anotar la negación de no pertenece, puedo anotar la negación de la proposición. La propia que estoy utilizando es negación de una proposición. Bien. Entonces, negando la proposición. Como ya tenemos la negación delante, y aquí tenemos A unión B, vamos a utilizar definición. La definición dice X pertenece a o X pertenece a B. Acá está. Ahora bien, por la ley de Morgan de las proporciones, la negación se introduce a cada proporción y cambia de operador. Si es O, se cambia ahí. Por lo tanto, negamos la primera proporción y la segunda proporción. Aquí utilizamos otra vez la negación de la proporción. Esta negación eliminamos y aquí no pertenece. Negación de esta proporción no pertenece. Y aquí aplicamos las definición de complemento. X no pertenece a, entonces pertenece a su complemento. Acá lo mismo, pertenece a su complemento. Por lo tanto, como tenemos el conectivo Y, definición de intersección. Va a ser X pertenece a complemento, intersección B complemento. Eliminamos los elementos y tenemos la demostración. Eliminamos esto, entonces decimos que A unido con B en complemento es igual a complemento, intersección B complemento. Queda entonces pues demostrado. Ahí está una demostración con las definiciones
de las operaciones y propiedades de las proposiciones. Pasamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice demostrar esta igualdad de conjuntos. Siempre en las demostraciones es conveniente anotar qué propiedad estamos utilizando. Entonces, hay tres formas de demostrar. Podemos partir del primer miembro y llegar al segundo, partir del segundo y llegar al primero. O lo más sencillo, desarrollar los dos miembros y llegar a una igualdad. En este caso vamos a partir del primer miembro y llegar al segundo. Entonces vamos a eliminar primero las diferencias. Por esta propiedad, A menos B es igual a intersección complemento de B. Por lo tanto, este menos hacemos desaparecer y aparece la intersección. Como este es el conjunto, el complemento. Ahora para acá, en vez de este menos, su intersección está acá. Entonces hacemos aparecer el complemento. Luego, por la ley de Morgan, que está acá, que hemos demostrado además anteriormente, este complemento se introduce dentro del paréntesis complemento y el operador que es intersección cambia a unión. Aquí va a ser complemento del complemento. Por esta propiedad de que el complemento del complemento es el mismo conjunto, solamente va a quedar C. Aquí, como tenemos dos operaciones diferentes, aplicamos la propiedad distributiva a esta propiedad. Distribuimos A intersección B complemento, A intersección C, unidos con el operador unión. Por lo tanto, esto es simplemente la propiedad. A intersección B complemento es A menos B por esta propiedad. ¿Está? Y esto mantenemos. Y precisamente hemos partido del primer miembro y hemos llegado a esta expresión que está acá. Por lo tanto, es importante en las demostraciones anotar qué propiedad estamos utilizando, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la solución de esa demostración. Pasemos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dan dos conjuntos, pero esta vez ya con los conjuntos numéricos. El conjunto de los enteros. Dice X pertenece a los enteros, tal que el valor absoluto es menor o igual a 3. Entonces, por la definición, es la propiedad, mejor dicho, de los valores absolutos. Entonces, esta expresión, valor absoluto de X menor o igual a K, se escribe de esta forma. Se elimina el valor absoluto. Pero en nuestro caso, este K vale 3 y tenemos el intervalo. Por lo tanto, en este intervalo de números reales nos dicen que X debe ser entero. Por lo tanto, buscamos los números enteros que satisfagan esta condición, que voy a ser unos de 4. Pero los números enteros, todos los que cumplan. El menos 3 es entero, participa. El menos 2 también participa. El 1, el 2 hasta el 3. Entonces, este es el conjunto A. Nótese que debe cumplir esta condición, todos son enteros. Si esto hubiera sido los reales, esto iba a ser un conjunto infinito de números reales. Esto nos restringe, son números enteros. Para el conjunto B, X pertenece a los enteros, entonces este es el universo, tal que cumplen esta condición. X cuadrado debe ser menor a 7. Por lo tanto, buscamos todos los elementos que satisfagan esta segunda condición. Podemos empezar a probar para todos los enteros, por ejemplo, empezando por menos 3, aquí está. Por menos 3 al cuadrado va a ser 9. 9 menor que 7, falso. Por lo tanto, este menos 3 no pertenece al conjunto. Entonces, descartamos. Luego tenemos el 2. Reemplazamos el 2. 2 al cuadrado es 4, es menor que 7, verdadero. ¿Cómo es verdadero esto? ¿Cómo es verdadero esta expresión? Por lo tanto, este número, el menos 2, pertenece al conjunto. De esa misma forma hacemos para el menos 1, para el 0, para el 1 y para el 2. Todos estos verifican esta condición. Por lo tanto, los elementos de B son estos. Bien, entonces, como son números enteros, vamos a hallar la intersección. La intersección de dos conjuntos simplemente son los elementos comunes a ambos conjuntos. Fíjense, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, se repite acá. Por lo tanto, la intersección simplemente en este ejercicio va a ser ese conjunto, de menos 2 hasta 2. Pero ese conjunto se llama B, por lo tanto, directamente la solución va a ser B. La unión, elementos comunes y no comunes. Entonces, incluimos el menos 3 y el 3, y esa es la unión. Y ese conjunto se llama A, ¿no es cierto? De esa forma está. Nos piden además el complemento de A. Todo lo que está fuera de este conjunto.
Por lo tanto, como el conjunto universo es los enteros, acá están los enteros, vamos a tomar desde el menos infinito entero. Seguramente va a ser el menos 6, menos 5, menos 4. El menos 3 pertenece a todos los que están fuera de este conjunto, entonces hasta el menos 4 solamente. Luego tenemos hasta el 3, el conjunto A, entonces saltamos del 4. 4, 5 hasta el infinito. Entonces, este es el complemento. Va a tener infinitos elementos, pero enteros. Entonces, no se olvide que el conjunto universo es Z, enteros, ¿no es cierto? Si fueran los reales, otra sería la respuesta. Bueno, en el siguiente caso nos piden la diferencia simétrica. Bien, veamos la diferencia simétrica. Acá está. Entonces, la diferencia simétrica. Sabemos muy bien que está definido así. A menos B unido con B menos A. Primero, hacemos lo siguiente. A menos B. De este conjunto, les restamos todos estos elementos. Eso es A menos B. De A le quitamos B. En otras palabras, todos estos elementos los anulamos. Los quitamos de tal forma que solamente nos va a quedar el menos 3 y el 3. ¿Listo? Para nuestra definición necesitamos B menos A. De este conjunto le quitamos A. Como fíjense, todos los elementos están acá, entonces le quitamos, nos queda conjunto vacío. Por lo tanto, aplicando esta definición de diferencia simétrica, A menos B está formado por estos dos elementos. Unidos, dice la definición. B menos A, que en nuestro caso es vacío. Todo conjunto unido con el vacío es el mismo, ¿no es cierto? Bien, entonces estos ejercicios también, como son elementos finitos en estos conjuntos A y B, se los puede graficar. Como vemos, B está dentro de A, desde el menos 2 hasta el 2. Y el conjunto A además contiene a B, eso se puede ver acá, ¿no es cierto? Es subconjunto, este es subconjunto de A. Y está el gráfico. Y aparte de estos elementos hemos encontrado el complemento de A. Los que están fuera de A va a ser 4, 5, 6 hasta el infinito. Menos 4, menos 5, menos 6 hasta el infinito. Entonces, este es el diagrama de Ben-Euler que ilustra nuestro ejercicio. Pasemos al siguiente ejemplo. El ejemplo 4 nos menciona de tres conjuntos. Uno, este va a ser el conjunto A. X pertenece a los naturales, dice. Tal que X es menor o igual a 300. De tal manera que X pertenece a los naturales del conjunto B, X es múltiplo de 2, el C, X es múltiplo de 7. Entonces, ¿cuántos números son múltiplos de 2, de 7 y cuántos son de 2 y de 7? Aquí fíjense el conectivo I. Si nos da el conectivo I, estamos hablando de la intersección. Y finalmente, ¿cuántos no son múltiplos ni de 2 ni de 7? El complemento va a ser. Primero describimos los conjuntos por extensión. Todos los números naturales desde el 1 hasta el 300. Acá está. 1, 2, 3 hasta el 300. Conjunto finito va a ser. La cantidad de elementos es 300. Luego tenemos los múltiplos de 2. Empezamos por el 2, es múltiplo de 2, 4, 6, 8, etc. Hasta el 300. Para ver la cantidad de elementos se divide este número entre el primer elemento. 300 entre 2, 150. Ahí está la cantidad de elementos de B. Acá lo mismo, múltiplos de 7, va a ser el 7, 14, 21, etc. Dividimos este número que está acá, o sea, el extremo, la cantidad de elementos, ¿no? De A, 300 entre 7. Entonces, dividiendo entre 7 nos va a dar un número decimal. De ese número decimal se toma la parte entera solamente. Entonces esa parte entera debe ser 42 y fracción, algo más. Se toma la parte entera, ese es el número de elementos de C. Aunque sea, por ejemplo, 42.8, solamente la parte entera, no sé dónde. Para la intersección, nos fijamos acá, los elementos comunes a ambos conjuntos. Por ejemplo, para ello lo que hacemos es, acá está la aclaración. Tenemos que sacar de este primer elemento de B y de este primer elemento de C el mínimo común múltiplo de 2 y de 7. El mínimo común múltiplo, como estos dos números son primos, 2 por 7 es 14, ese es el mínimo común múltiplo. Este mínimo común múltiplo va a ser
el primer elemento de la intersección. El siguiente va a ser 28, el siguiente 42 y así sucesivamente. Para ver cuántos elementos tiene, lo que hacemos es lo siguiente. Este número total dividimos entre 14. Entonces, eso nos va a salir seguramente, no va a ser exacto, 21 y fracción. Va a haber, solamente se toma la parte entera, la cantidad de elementos va a ser 21. Pero nos pueden pedir también de dónde sale esto, ¿no es cierto? ¿De dónde sale ese último elemento? Entonces, simplemente al dividir, vamos a tener 21 y fracción. Entonces, hay que multiplicar 21 por 14. Multiplicando 21 por 14, tenemos este último elemento del conjunto intersección. Una forma muy sencilla de encontrar. Estos elementos, la cantidad de elementos también se puede encontrar por progresiones, pero aquí no vamos a tocar eso, estamos resolviendo de la forma más sencilla posible. Finalmente, nos piden cuántos elementos no son múltiplos, dice, ni de 2 ni de 7. Por lo tanto, van a estar aquí afuera, ¿no es cierto?, en este diagrama de Ben-Euler. Primero calculamos la cantidad de elementos de la unión, número de elementos de B más número de elementos de C menos número de elementos de la intersección. Estos números de elementos hemos calculado en los anteriores incisos. Este también, por lo tanto, aplicando la fórmula, tenemos 171 elementos que está dentro de este conjunto que se llama B unido con C. Bien, nos piden los elementos que están aquí afuera, entonces va a ser número de elementos del complemento. Ese número de elementos del complemento va a ser del total de elementos de A. Hay que restarle los elementos de todo esto, de la unión. Por lo tanto, este conjunto tenemos 300 elementos tiene. Este número de elementos de la unión acabamos de encontrar, 171, entonces la diferencia sale 129. 129 números no son múltiplos ni de 2 ni de 7. Esa sería nuestra respuesta. Entonces, es importante para estos ejercicios hacer un diagrama de Ben-Euler para ubicarse en el problema, ¿no es cierto? Bien, ahí está el siguiente ejemplo. A continuación vamos a explicarles una tareita que van a entregar. Está la fecha acá. Entonces dice lo siguiente. Esto va a ser manuscrito. O sea, no se permite en computador. Tiene que investigar las biografías de los personajes siguientes. Todos estos personajes son los que intervienen en este módulo, en Álgebra 1, en Mate 1100. Entonces, de Leonard Euler, René Descartes, o también algunos libros de Renato Descartes, de Gauss, de Morgan, de Newton y de Tartaglia. Lo que tienen que hacer es algo sencillo, describir 2 tópicos solamente. Su vida y sus estudios, dónde ha nacido, quiénes eran sus papás, qué ha estudiado, todo eso. Y finalmente, qué aportes ha hecho a la ciencia, particularmente a la matemática, porque son matemáticos. Alguno que otro también es físico, como Newton, por ejemplo. Por lo tanto, entonces hay que hacer esos aportes. Por lo menos algunas líneas acá y algunas otras líneas acá. Todas estas 6 biografías deben entrar en 2 hojas máximo. 2 hojas máximo, 2 páginas, 2 carillas, y hay que enviar a la carpeta 1 que vamos a crear en el Moodle con nombre y apellido, carnet y firma, hasta el miércoles 14 de octubre, hasta las horas 18. Entonces ahí vamos a habilitar esa carpetita. Esta es una primera práctica que nos va a permitir también practicar. Primero, una buena letrita en hojas bond, tamaño carta puede ser. Luego, 2 planitas van a llenar. Y luego también nos va a permitir practicar cómo enviar en un tiempo previsto en un solo archivo al Moodle. Esa es la tarea para la siguiente semana.